Estamos de regreso con más en este Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101. Vamos a continuar en la edición de este día martes. Tenemos, después de nuestra ronda de comentarios, tenemos en cabina un invitado, como de costumbre. Traemos a la cabina servidores públicos que pueden y deben, tienen ese deber sin dudas, y nosotros intermediamos en ello, el deber de contestar al país sobre diferentes temas relacionados a las políticas que dirigen. Es por eso que hoy tenemos al director de la empresa de distribución eléctrica del Sur y del Sur, el ingeniero Milton Morrison, nos acompaña una vez más. Siempre es bueno tenerla acá en cabina, y por supuesto vamos a, intercalando las preguntas con los compañeros, también a tratar de nosotros convertirnos en voz de mucha gente que tiene pues diferentes cuestionamientos relacionados a este tema, a los temas que competen a esta importante empresa del Estado Dominicano. Bienvenido, Milton, una vez más al Gobierno de la Mañana de la Z101. Muy buenos días, de verdad que como siempre un gran honor estar aquí ante ustedes en este gran espacio, y sobre todo tan excelentes comentaristas y generadores de opinión. Un placer. Gracias, Milton, por acompañarnos nueva vez en el Gobierno de la Mañana. Con Milton, el tema de la energía se puede analizar, comentar con mucha profundidad y amplitud, porque es un hombre que conoce mucho de lo que es la generación, pero también de lo que es la distribución, porque en ambos sectores del negocio ha tenido una gran participación. Entonces, tú nos podrías dar, Milton, una visión clara de qué está sucediendo con el mercado energético en la República Dominicana, sobre todo con el tema de las distribuidoras, ahora que tú estás en Edesur. Porque parece ser que las promesas de reducir las pérdidas en las distribuidoras no se ha podido cumplir. ¿Cuál es la realidad con esa situación? Mira, lo primero es que si hay una realidad latente ahora, es que en el sector eléctrico hay un avance importante en términos de lo que es el abastecimiento de energía. Lo que la mayoría de la gente, lo que todos nosotros como clientes usuarios, lo que percibimos es si tenemos más o menos energía. Entonces, es bueno, empiezo por ahí diciendo eso, que en términos del abastecimiento, en este gobierno, el presidente Luis Abinader, se ha dado más energía que nunca. Nosotros estamos suministrando alrededor del 99% del abastecimiento de la demanda. Dicho eso, entonces me voy al otro aspecto. No ha habido en los últimos años un gobierno y una gestión en la empresa distribuidora que había tenido la conciencia que nosotros tenemos de que el cliente, el usuario, es el elemento más importante de la ecuación. ¿Y por qué te digo eso? Por lo siguiente: antes de nosotros llegar a la gestión de gobierno del presidente Abinader, en las distribuidoras se daba gestión de la demanda, se daban apagones programados de manera expresa para reducir pérdidas, o más bien para poder cobrarle a ciertos segmentos de la población, y aquellos que decían, bueno, que no me pagan, no le daban energía para poder compensar. Eso llevaba a que las empresas distribuidoras tuviesen unos índices de pérdida ficticios, porque cuando tú sabes cuál es el nivel de pérdida real, cuando tú das y suministras la energía. Es decir, que nosotros en términos relativos, si algunos dicen hay mayor nivel de pérdida, cuando tú lo ves en términos relativos y comparas el casi 100% de abastecimiento que nosotros estamos dando versus el 84% que se daba antes en promedio, entonces las pérdidas en el caso de la administración actual están igual o menor en algunos casos. Habría que analizar los tres casos. Entonces, pero redondeándote y yendo, digamos, al meollo del asunto, yo te digo algo. Aquí hay que tener cuidado cuando se habla de déficit de la distribuidora y el tema de pérdidas. Mira lo siguiente: este gobierno, para poder garantizar el suministro de la energía, ha tenido que subsidiar bastante lo que es la relación entre la compra de energía que hace la distribuidora con los generadores. Es decir, si nosotros, el gobierno, no hubiese subsidiado eso, aquí hubiese muchísimos apagones y se hubiese dado lo que antes existían, que eran esos apagones financieros donde los generadores decían, yo no tengo, tú no me pagas, por tanto yo no te doy energía. Es decir, que gracias al gobierno del presidente Luis Abinader, aquí no hay apagones financieros, y eso la gente lo sabe. Entonces, el gran déficit que tiene la distribuidora es por ese margen que ha subido el gas natural, ha subido el carbón, y ahí obviamente aumenta el subsidio de la
la energía. O sea, hay una cantidad de energía servida, pero no toda cobrada. Ese otro aspecto. Ahí viene el subsidio. Es una parte. Entonces, hay otro elemento del subsidio que viene por el tema de la tarifa eléctrica, que el famoso FETE de hace tiempo, que es el Fondo de la Estabilización de la Tarifa Eléctrica, que es la diferencia entre lo que debería ser la tarifa eléctrica que le cobran a uno versus la tarifa que se aplica. Hay un margen de la población ahí que no paga ese monto. Entonces, se genera ese déficit que alguien tiene que buscarlo y lo busca el gobierno. Es decir, que tampoco es una atribución de una deficiencia de la distribuidora. Y el tercero y último, para ya terminar, para que se entienda todo el tema de las pérdidas, están las pérdidas técnicas y no técnicas. Las no técnicas, que son el robo de la energía. Es decir, usuarios, clientes que usan la energía y no la pagan. Y también las empresas distribuidoras que no hemos llegado a ponerles los medidores en algunos lugares, y esa energía, entonces, el que no tiene un medidor y la usa directa, se genera una pérdida. Es decir, hay una combinación entre la gestión de la empresa, pero la responsabilidad ciudadana de hacer lo correcto cuando nadie te ve, porque las distribuidoras no pueden tener, en el caso de Edesur, un supervisor por el millón de clientes que tenemos para ver que tú no te robes la energía. Es decir, que tiene que haber una capacidad de conciencia ciudadana para reducir el tema de las pérdidas. Morrison, nosotros tenemos una matriz de generación eléctrica de un 40% a gas natural, un 30% a carbón, apenas un 10% de derivado del petróleo, no convencional un 0.04% y un 7.1% de energía hidráulica. Esa es la matriz de generación que tenemos. ¿Por qué el gobierno se empeña tanto en justificar el incremento de la tarifa eléctrica basado en los combustibles fósiles, cuando nosotros apenas tenemos una matriz de generación de combustible derivado de petróleo de un 10.8%? Bueno, esos son los derivados del petróleo, pero el carbón, que como tú muy bien señalas, es un 30%, y el gas natural también, que representan casi el 70% de la matriz, son combustibles fósiles importados. Es decir, en el caso del carbón, para que tengan una idea, el carbón, desde que llegamos al gobierno, hasta hace 2 o 3 meses que compramos la última factura, el precio del carbón se ha casi triplicado y cuadruplicado. Oye eso. Y el gas natural por igual. Es decir, Felipe, que ahí nosotros tenemos una situación, y es que ese aumento de los combustibles en los mercados internacionales, nosotros entonces tenemos que las distribuidoras comprárselo a los generadores, como los generadores lo compran en el mercado internacional, pero no se traspasa al cliente por la política de subsidio que tiene el gobierno para que no aumente. Yo puedo entender esa parte. Lo que digo es que la base del incremento se fundamenta porque es cierto, tú tienes carbón, tienes gas natural, sí, pero es mucho más barato que el petróleo. Es que eso es paradójicamente, el aumento del gas natural y el carbón ha sido todavía mucho mayor que el mismo petróleo. Sí, pero tú generas mucho más barato con gas natural que con petróleo. No, mira, para que tenga una idea, nosotros llegamos a comprar el millón de BTU en términos del gas natural, que cuando llegamos estaba en $2 y algo, llegamos a comprarlo a 8, casi 4 veces. Y la tonelada métrica de carbón llegamos a comprarla a $345. Cuando llegamos al gobierno, que el gobierno pasado lo compraba a 50 y pico, casi 60. Es decir, que este gobierno ha tenido que enfrentar 4 y 5 veces el aumento del costo de la energía, y por eso el presidente en su discurso de rendición de cuentas le decía al país los esfuerzos que hemos tenido que hacer para que eso no se transfiera en los bolsillos de los dominicanos. No, yo te entiendo, discúlpame, yo te entiendo perfectamente, pero a ver si yo parece no estoy construyendo bien la pregunta. Entonces, estamos de acuerdo con eso, ha aumentado todo. Sí. Ahora, ¿es más económico generar con derivado del petróleo que generar a gas natural? Y ahora mismo, mira, esas son... Yo te hago esa pregunta y generar a carbón, porque a lo mejor es más económico generar así. No, mira, ahora mismo ha cambiado. Hace 20 años que nosotros dependíamos casi de un 70, un 80% de derivados del petróleo. Ahí se generaba una oportunidad y decíamos, el gas natural es más barato, el carbón es más barato. Pero hoy en día esa realidad cambió.
de los commodities. Es decir, que hoy en día esa Punta Catalina, por ejemplo, que se hacían proyecciones de que debía vender más barato que toda la empresa, bueno, con esos costos del carbón se ha disparado, y hasta las mismas energías renovables, que es bueno resaltar esto. Este gobierno ha hecho un esfuerzo increíble para dar paso a la energía eólica y solar, y eso ha transformado en gran parte la matriz energética. Las energías renovables están compitiendo más que la misma de los derivados de combustibles fósiles. Es decir, que ha cambiado mucho. Antes era así, pero ahora mismo producir con carbón o gas natural es un dolor de cabeza. Bueno, dice Celso Marrancini que producir con carbón es mucho más barato en este momento, por eso Punta Catalina es la mejor planta, es la más eficiente que tiene el Estado Dominicano en este momento, y que gracias a Punta Catalina, dice hoy Celso Marrancini, se está entregando energía 100% a la población. Claro. Eso no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo una persona que lleva años involucrado en el sector energético nacional, y es el quien ha establecido quien ha hecho esos planteamientos. Y yo estoy de acuerdo con el Nayib. Lo único que yo te estoy diciendo es que los precios no son iguales ahora mismo, y es mucho más costoso que lo que se tenía antes producir con no antes, pero él dice que hoy es más barato producir con carbón que con cualquier otro combustible. Lo dice Celso Marrancini. Bueno, ahora, es una opinión. Y él está manejando una central termoeléctrica que funciona precisamente a carbón. Sí. Pero bueno, quisiera preguntarle, a propósito de las pérdidas que se hablaba hace un momentito, eso fue presentado en un estudio del Centro Regional de Estrategias Económicas Sensibles, de un 39.2% de las pérdidas de las distribuidoras. Y eso dicen ellos que lo tomaron del informe que da el Ministerio de Energía y Minas. Sí. 39.2%. También hay una situación que todavía no ha podido ser subsanada. En promedio, 39 en promedio. Exacto, promedio. No ha podido ser subsanada en las sedes, y es el hecho de que faltan materiales de manera constante, medidores 220, que cables, que transformadores, muchísimas cosas que se utilizan en el día a día. ¿Qué ha pasado? Que a 2 años y medio de usted estar ahí todavía, no tienen un almacén con todos esos materiales que se necesitan para poder brindar un servicio energético eficiente. Mira, lo primero, Nayib, te voy a decir, eso no es nuevo. Las empresas distribuidoras siempre han tenido... No, pero es que esto es un cambio. Está bien, pero... Estamos hablando que hubo un cambio en el 20. Pero déjame decirte, no es nuevo. Las empresas distribuidoras siempre han tenido ese déficit, esa limitación en términos de los materiales. Y te voy a explicar la razón del por qué la velocidad en el crecimiento de la demanda de los clientes a veces no va compaginada con el stock de materiales que se tienen. Es decir, mira qué es lo que sucede. Las empresas distribuidoras están sometidas a la ley 340, que es la ley de compra y contrataciones. Eso lleva un proceso. Cuando tú haces compras mayores de ese tipo, un proceso abierto de licitación, toma meses para tú montar y tener un ganador de ese proceso. Y sin exagerar, a veces estamos hablando... planificación. No, para allá es que voy. Planificación. Entonces, para allá es que voy. Entonces, tú duras 7 u 8 meses. En lo que tú vas montando ese proceso, ¿tú sabes qué puede pasar? Primero, la ley te impide que tú puedas lanzar otro proceso paralelo de compra si ya tú estás llevando uno. Pero cuando tú haces las evaluaciones, ¿tú sabes qué pasa? Hay artículos, ítems que se quedan desiertos, o algunos licitantes, suplidores que no cumplen. Entonces, ¿qué pasa con esos materiales? Tú no puedes, no tienes la capacidad de suplirlo en ese momento, y a veces se declaran desiertos o hay impugnación. Entonces, ¿qué pasa? Hay que esperar que ese proceso culmine. Entonces, cuando tú tienes esos resultados, abres el otro. Entonces la planificación falla, porque la planificación depende de muchos factores. Se resuelve de una forma sencilla. ¿Cuál? ¿Por qué no abrir un proceso de licitación pública internacional? Sí, ¿por qué tiene que ser nacional? No son internacionales. No, porque no me van a decir a mí que esos ítems no van a estar disponibles. No, pero es que no son a nivel internacional. No son ítems locales. Cuando hablamos de licitación pública internacional, ahí participa todo el mundo. Entonces, que no hay esto, que no hay lo... Oye, pero esos elementos. Entonces, las empresas distribuidoras son empresas de servicio que tienen que dar una respuesta oportuna. Entonces, tienen ese tipo de situaciones de cumplir ciertos procesos que necesariamente no te permiten dar la respuesta oportuna. Ahora, yo sí te voy a decir algo, que en este gobierno nosotros hemos podido trabajar y satisfacer esa demanda creciente de los clientes con menos inversión que lo que antes se hacía.
Nosotros que estamos viendo cómo... Las quejas son mayores ahora que antes. No creo, Sí. no creo. Están ahí, las quejas siempre han estado, pero no creo que hayan sido mayores porque los indicadores están ahí, se ven. Susana Gotro. Morrison, sería propio, bueno y útil que explicaras un poco, porque DESUR es la que tiene mayores usuarios en medición neta, o era así, no sé, que te cuento, ha cambiado mucho, si sigue siendo así, y cómo les afecta o les beneficia el reglamento que ha tirado la Superintendencia de Electricidad para regular los usuarios que se pueden acoger a este sistema dual, ¿verdad? Sí. Y por demás, cómo está la entrega de materiales. Tú dabas unas explicaciones, la misma que diste cuando llegaste a la administración, pero con esa ley 340 también satisfacían otras administraciones y no había tanta escasez. No, claro que sí. No. Claro, los niveles, bueno, pues entonces las Hemos órdenes... estado bien, es bueno que Perdón, se sepa Morrison, que yo no llegué al sector eléctrico ahora, hace 2 años y medio. Por eso, o sea, que ambos hemos estado. Aquí conocemos la historia de eso. Morrison, si por tiempo tal vez bailamos pegados, ¿verdad? Pero el tema no es ese, el tema es que la eficiencia de la provisión del servicio se expresa en el tiempo de resolución de las órdenes de servicio. Y ciertamente, aunque la tuya es la que va más rápido, las órdenes de servicio, el nivel de cumplimiento están ahí, la cantidad de usuarios sin medición fuera del ciclo están ahí. DESUR ha disminuido. Yo encontré 86,000 mediciones directas, pero claro que ha disminuido. Porque pero está bien, no es un tema de percepción, es con indicadores y números que se ve la eso. medición neta, que a mí no me toca defender ninguna gestión. El que no sale a defender su gestión y le hizo bien, que se joda. Sí. Háblame, por favor, háblame un poco para que la gente entienda en qué beneficia y cómo. Bueno, el tema de lo que tú tratas de la medición neta está vinculada, bueno, con aquellos usuarios, clientes que instalan paneles solares en sus casas, en su oficina y demás, y a través de ello logran bajar su facturación porque producen energía con el sol, por decirlo así. Explica y entonces un poco, lo que pasa es que hay gente que entiende que aún haciendo eso no le están devolviendo la distribuidora, le están poniendo. Entonces quiero saber, para que la gente entienda en qué consiste el problema. Exacto, la medición neta es, como te decía, eso, yo instalo paneles solares en mi casa, en mi negocio, inyecto a las redes la producción de energía que tengo y entonces neteo, por eso medición neta, agarro cuánto yo inyecté a las redes versus lo que yo consumí y esa diferencia yo pago. Eso ha sido un programa muy exitoso porque, bueno, hablaba con Felipe hace un rato que él me comentaba de un amigo que paga 100 y pico de pesos mensuales. La recuperación de esa inversión es muy rápida, los retornos se proyectan en 3 años, en 3 años y medio, como mucho 4 años, es decir que todo aquel, las empresas distribuidoras están abiertas, todo aquel que se quiera acoger a la ley, al reglamento, puede hacer esa instalación en medición neta de energías renovables y la distribuidora le estamos dando todo el apoyo porque cumplimos con los mandatos de los reglamentos y la ley como tal. Morrison, el Banco Central informa hoy de una reducción de la inflación, 6.38 en febrero, 0.86 puntos menos, desde diciembre viene bajando, lo atribuye dentro de esas causas al subsidio del sector eléctrico, que fueron unos 44,000 millones el año pasado, para congelar la tarifa, que venía como subiendo como cumplimiento del pacto eléctrico, ¿verdad? Del desmonte de la tarifa. ¿Qué se espera para este año? ¿Que se mantengan esas políticas? Sí, mira, de entrada, contención. Claro, de entrada el gobierno no tiene contemplado hacer ningún aumento de tarifas. Si hay algo que el presidente Abinader y este gobierno hemos estado siempre pendientes de cuidar los bolsillos de los dominicanos, de cuidar de que cualquier impacto negativo que vaya sobre las finanzas, la economía de los dominicanos no le llegue. Por eso tú ves que se han invertido miles de millones de pesos en subsidios sociales para precisamente prever el aumento de la salsa de los alimentos, el tema del combustible, de la gasolina, el tema de la energía eléctrica. El año pasado se hicieron esos aumentos
que más bien respondían, es un aumento, pero era el desmonte del subsidio que mandaba el pacto. Pero lo que vimos fue una clase política hasta irresponsable, porque los mismos que firmaron el pacto y dijeron que se hiciera eso, después entonces comenzaron a atacar el gobierno, y el presidente, como un hombre cumplidor de los acuerdos y de los tratados, dijo, espera tu momento, yo estoy aplicando lo que todos dijimos y entonces ahora todos me atacan. Entonces paremos eso y vamos a revisarlo. Es decir, que el gobierno, ni el presidente Abinader, ni la Superintendencia de Electricidad está contemplando hacer ningún aumento de tarifa en estos momentos. Morrison, bueno, ya que mencionaron eso, voy a tener que empezar por ahí. El artículo 8 o el punto 8 de ese pacto establecía que el compromiso de no realizar aumentos de tarifas hasta tanto las distribuidoras aplicaran su reducción de gastos operativos al 10% de sus ingresos. Es decir, lo que hemos visto es que las distribuidoras no han podido hacer esa reducción porque las pérdidas se mantienen reducido, por encima de un 39 sí. y promedio es porque de este anda por un 50%. Sí. Entonces, el tema de la tarifa tiene mucho que ver con eso. Claro, mira. Con ese punto 8. Te voy a decir algo. Yo no sé si en el espacio el programa tendríamos para eso, porque uno que ha estado en todos estos temas, mira, ese pacto eléctrico que se firmó bueno en el 2019, se hicieron las últimas discusiones, pero venía cojeando desde hace un tiempo. Se planteó sobre escenarios irreales, de indicadores que planteaban que algunos actores del sector, como las empresas distribuidoras, tenían que llegar a ciertos indicadores económicos sobre la base, parece, de arte de magia. Miren, las pérdidas, la gente habla mucho que es reducir pérdidas. Usted sabe lo que es reducir pérdidas. Para reducir pérdidas se necesita hacer inversiones para construir redes, inversiones para rehabilitar redes, llevar las líneas donde la gente no tiene el lugar, invertir en grandes ser más medidores. eficiente en el cobro. Bueno, no, sí. El cobro no, porque hemos sido más eficientes. En esta administración nosotros tenemos niveles más altos en términos de cobro que las administraciones pasadas, y los números están ahí. Yo los invito a que vean el índice de cobrabilidad que lo ve. Entonces, en ese sentido, lo que yo les digo es que bajar pérdida se escucha bonito, pero en la acción se necesitan muchos recursos para lograr eso. Entonces, al final de cuentas, Julieta, ese pacto que tú planteas sobre la base de esos indicadores y esa reducción, claro que se han hecho reducción. ¿Cómo tú puedes pensar? Nosotros no es cierto que estamos gastando mucho más que lo que nosotros encontramos. Nosotros hemos hecho una gestión administrativa mucho más en términos eficientes y óptima de lo que encontramos. Esa es la realidad. Lo otro es entrar en el debate quizá político. Una pequeña aclaración. El pacto eléctrico se firmó en el 2021. Sí. El 25 de febrero del 2021, sí. No fue en el año 2019. No. Fue en esta gestión. Espérate. Hay un decreto, hay un decreto anterior. Mi firma está ahí, Nayib. Oye, una cosa, yo dije en el 2019 se terminaron la discusión y se firmó en el 2021. Mira, entendió que dijiste en el 19 ahorita. Bueno, pero se firmó en el 2021, 25 de enero. De febrero, se firmó, pero déjame decirte, yo era uno de los que en el 2013, cuando iniciaron esa discusión, estaba ahí sentado. Es más, te voy a decir algo para que sepa qué tanto yo conozco el pacto. Agripino Núñez, yo fui de los 3 expositores que en el año 2013, para el inicio de la discusión del pacto, le hizo una exposición a todos los actores para nivelación de conocimiento. Búscalo ahí, eso está en las redes. Yo fui que en el 2015 dije y di una declaración, este pacto no va para ningún lado. Búscalo en el Diario Libre, mis opiniones. O sea, pero yo conozco el pacto, yo sé lo que se discutió. En ADIE. Sí, yo era el vicepresidente ejecutivo de ADIE y por eso conozco la historia. Y antes de ADIE estaba en otro lugar. Yo tengo 25 años escuchando y hablando de este sector. Y conozco bien lo que se está diciendo. A mí no se me puede meter mucho cuento el sector eléctrico. Qué bueno que tienes 25 años dando vueltas, exponiendo y conociendo lo que es el sector, porque escuchando tu exposición y sobre todo las interrogantes de mis hermanos y compañeros de cabina, me he podido dar cuenta que en virtud del interés supremo, que es el interés del pueblo dominicano, el sistema eléctrico dominicano está jodido, bien dicho. Y efectivamente la gente sigue desde gobiernos antiguos, Balaguer, Jorge Blanco, Abinader, Leonel, Danilo, todos
con deficiencia en lo que es el suministro del sistema eléctrico y pagando tarifas caras. Le quiero hacer una pregunta de orden conceptual al ingeniero Morrison. ¿Existe la posibilidad, después de tener tantos préstamos, tantas plantas y tanta deficiencia, de solución al sistema eléctrico dominicano? ¿Y cuál sería esa solución para que el pueblo tenga energía y barata? Sí, mira, ya tú lo dijiste, el sector eléctrico siempre ha habido ese tipo de situación, de quejas diversas, eso no es nuevo. Además, como digo yo, es parte como ya de la cultura, de la idiosincrasia del dominicano. Como todos casi nacimos y nos desarrollamos en la era del apagón, tú puedes tener la mejoría que sea y la gente todavía tiene como en la cabeza de que la cosa no está bien. Yo fui el otro día a un programa y una persona me decía, no, porque se están dando muchos apagones. Y le digo yo, ¿dónde tú vives? En tal sector. Le dijo, pero mira, ahí no se va la luz. Los indicadores que yo tengo, pero es un tema casi cultural. Yo antes de darte tu respuesta, mira esto, José Luis me va a ayudar. ¿Qué fecha tiene esa noticia? 19 de mayo del 2005. ¿Cuál es el titular de esa noticia? Continúan quejas por alta factura de energía. ¿Qué fecha tiene esa y qué dice? 2015. Denuncia Edesur, castiga con apagones y alta facturación a los usuarios de los barrios. Está bien. ¿Qué fecha tiene esa? 2015, 85% reclama las EDES es por alta facturación. No, hombre, por favor, la historia está ahí. Claro. O sea que aquí no es un tema nuevo. Ahora, claro, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar de futuro. Porque tenemos futuro, 20 años en lo mismo. ¿Qué vamos a hablar de futuro? Ahora, exactamente. Ya. Exactamente. Mira. El cambio no ha llegado todavía en 2 años y medio. Ha llegado. Es más, por tu casa a ti no se te va la luz. No se iba antes. No se iba. No. ¿Y ahora se te va? No, ahora se va. No, hombre, por favor. ¿Dónde tú vives? Ahora se va en Gascue. Bueno. Y anteriormente vivía en Arroyo. ¿Y tú dónde vives? Y anteriormente vivía en Arroyo, que es de sur. Está bien, pero no se iba podemos discutir eso, pero vamos a hablar de futuro. Vamos a hablar de futuro. Vamos a hablar de futuro. Vamos a hablar horizontal. Está bien. Todos los gobiernos han estado con este tema deficitario. Yo lo que quiero es encender una luz, valga la redundancia, con la luz para que haya esperanza en el pueblo dominicano. Mira, ¿qué vamos a hacer? Sencillo. En las empresas distribuidoras se han lanzado unos planes de aumentar la facturación sobre la base de instalación de medidores inteligentes. Ya nosotros, y hablo por las 3 EDES, hay un plan donde se van a adquirir alrededor de 300,000 medidores que ya están llegando. ¿Para qué? Con esos medidores trabajar el tema del telecorte y poder así optimizar más el tema, por ejemplo, del servicio directo para que las guaguitas, las brigadas no tengan que hacer uso y que no hayan quejas de ese sentido. Entonces estamos invirtiendo en medidores cada vez más inteligentes. Estamos trabajando en la plataforma. Yo quiero que ustedes sepan que la plataforma del sistema comercial de las empresas distribuidoras es cuando llegaron los españoles de Unión Fenosa. Y ahí es un proceso bastante ya obsoleto y nosotros estamos dando los pasos para poder instalar un sistema de medición y comercial que vaya ajustado a poder instalar lo que sería una especie de una red inteligente de medición y que eso pueda... ¿Van a cambiar el sistema? Totalmente, hay que cambiarlo. No, Susana, pero tú trabajaste, ya tú sabes que eso no funciona. Allá, pero tú sabes muy bien, obsoleto. Mira, yo no quiero... Yo sé lo que significa eso. Bueno, está bien. Entonces, yo espero que tiren una licitación, no como los medidores, ¿verdad? No, espérate. Oye, más que licitación es que la gente tenga luz. Si hay algo que ha demostrado aquí esta administración. Claro, eso es. Exacto. Entonces, seguimos. Nosotros estamos también fortaleciendo todo lo que es la instalación, José Luis Serí, la instalación de mejorar el sistema de medición, por ejemplo, el prepago, que históricamente lo heredamos. Ha habido una serie de contratiempos porque un suplidor único que daban no ha dado ahí el servicio y estamos mejorando para innovar ese sistema, que las personas puedan tener un acceso más fácil y sobre todo, como dice la gente, no se le enganche y se le quede enganchada. Sí. Esos son pasos que se han dado y que vienen mejorías inmediatas. Nosotros también estamos promoviendo, como Susana decía ahorita, el tema medición neta, que dirán, bueno, pero tú pierdes clientes. Sí, pero nosotros al final lo que necesitamos es una satisfacción del cliente. Estamos mejorando las plataformas, por ejemplo, de comunicación a través de las aplicaciones móviles que tenemos para hacerle más fácil a la persona el que puedan solicitar los servicios, el que puedan reflejar una queja y poder reducir los tiempos en lo que es, digamos, la atención al cliente como tal. Es decir, en esos aspectos estamos vinculando
aspectos que tienen que ver con la tecnología, pero también con la operatividad. Eso es cobro, todo lo que tú me has dicho hasta ahora, cobro. Bueno, lo que pasa es que cuando tú tienes cobro es porque tú estás dando un servicio. Si tú no le das un servicio de calidad, la gente no te va a pagar. Al final entonces, de energía barata y constante. Lo que pasa es que la distribuidora, nosotros no, recuérdate, no producimos la energía. Nosotros le compramos la energía a las empresas generadoras y esa energía entonces la distribuimos. Entonces va a depender siempre del costo de generación de esas empresas generadoras como nosotros como distribuidora le compramos. Ingeniero, vamos a seguir en la misma secuencia. ¿Qué tanto puede ayudar la tecnología, además del tema de los medidores inteligentes, al tema de medir, captar, ubicar esas fugas, esas pérdidas no técnicas que usted aludió hace un ratito, en el sentido de que en otros países, si yo agarro y me cuelgo del cableado público, se tienen por vía de sensores y otras facilidades la capacidad de saber dónde está ocurriendo eso. Claro. Y aquí empresas, casas individuales, y hay gente que da ese servicio. Los famosos hombres araña de los barrios todavía lamentablemente son una realidad. ¿Qué tanto pudiera ayudar la tecnología también a ir reduciendo ese tipo de fenómenos? Mira, ya de por sí existen soluciones. El tema es que cuando llegan a la República Dominicana, cuando nosotros implementamos eso, la hemos estado viendo, evaluando, pero hay una realidad. Nosotros, hay esos sectores donde tú hablas, donde aparece el hombre araña y demás. Se necesitan hacer inversiones muy cuantiosas para remover y rehabilitar esas redes eléctricas que están en mal estado. Pero sí existen dispositivos de detección y sobre todo nosotros a través de medición concentrada y demás estamos trabajando para poder identificar dónde hay, por ejemplo, un consumo que resulta anormal en función de lo esperado. Y ahí nosotros podemos identificar dónde, en qué transformador tenemos, por ejemplo, una cantidad de clientes que no está, respondiendo a ese patrón de consumo normal. Es decir, la tecnología está, nosotros creemos en eso y estamos dando los pasos para que esas empresas distribuidoras, en el caso de Edesur, cada vez más los clientes se sientan satisfechos. Estamos hablando de un proceso de décadas que venimos arrastrando y nosotros entendemos que en 2 años y medio hemos podido avanzar un poco. Faltan muchas cosas todavía por resolver, falta todavía muchos temas, pero estamos dando la cara y sobre todo tenemos la conciencia plena de que el cliente es lo más importante en este asunto. Tú has dicho en varias ocasiones durante la entrevista, te has referido al tema de que para resolver el asunto de las pérdidas habría que hacer grandes inversiones. Sí. Entonces, ¿de qué se trata? El gobierno prefiere mejor subsidiar a hacer las inversiones que tendrían que hacerse, que tú dices que serían resolver lo político sobre lo técnico. Sí, o sea, conviene más subsidiar que hacer esas inversiones que hay que hacer. No, claro que no. Lo que pasa es que hay limitaciones de recursos. Este es un gobierno en donde el presidente Abinader ha demostrado ser un gran gerente de crisis. Señores, recuérdense que los recursos y las limitaciones económicas que tenemos, combinadas con el aumento del tema, vuelvo y digo, de la energía, del costo de la energía, ha hecho que el gobierno tenga que dedicar mucho dinero para pagar esa diferencia de lo que es lo que nosotros le compramos a las empresas generadoras para poder mandarlo a los usuarios. Entonces, no ha habido mucho espacio. Hacienda y nosotros está al grito porque no hay mucho espacio para conseguir grandes recursos para esas inversiones. Pero sí les prometo que ya han sido identificados recursos importantes y se va a sentir un cambio en los próximos meses en muchos circuitos que ya van a ser intervenidos. Pero tú contradices lo que dice el presidente de la República, Luis Abinader, cuando él dice que a él y a este gobierno le rinde mucho el dinero. Tú dices que no hay esos recursos. No. Al contrario, el presidente ha dicho que ellos tienen recursos porque el dinero a este gobierno, a su administración, les rinden los recursos. Pero bueno, espérate, Nayito, lo contrario parece que tú no me escuchaste ahorita. Te escuché ahora. Ahora te escuché. Bueno, ahora, pero yo dije yo dije hace 5 minutos, yo dije hace 5 minutos que hemos podido hacer más con menos. Yo te lo estoy diciendo, o sea que yo tengo ahora el mismo discurso de otra cosa. No, te estoy diciendo, una cosa es que tú hagas más con menos y otra es que tú no tengas todo lo que tú necesitas. Es decir, que con lo poco que hemos tenido
estamos dando la calidad del servicio, estamos dando más energía que lo que se daba antes y estamos respondiendo. Los resultados están ahí. Hay muchas quejas de usuarios del servicio de energía eléctrica de Edesur, que es la distribuidora que tu preferida, aunque tú tengas de pero tú no, yo estaba en Edesur, yo estaba en Edesur en Arroyo Hondo, porque Arroyo Hondo aquí es Arroyo Hondo. No, está bien. Y yo te llevo, recuerda que yo te escucho a ti. Yo te doy hasta el nick si tú quieres, a ver si no es de Arroyo Hondo y si no es ahí. Yo te escucho a ti. ¿Y a nombre de quién está? Tú eres cliente de pero te gusta el Yo soy cliente de los dos, del este y del Edesur. Está bien, adelante entonces. Así que yo te lo puedo demostrar. Está bien, yo estoy siendo abusado por dos solamente quiero decirte que hay muchas quejas con el tema de la facturación, facturación desproporcionada con relación al consumo, a los equipos, a los electrodomésticos que tienen un hogar, muchas veces hasta por el propio tamaño de la casa, un apartamentico pequeño con pocas cosas, tiene que pagar una factura muy alta. ¿Qué va a hacer Edesur? ¿O qué está haciendo para resolver ese problema? Porque la gente va y se queja. Dice todo, lleva todo, le hacen un histórico, van a hacer un levantamiento a la casa y al final dicen, no, usted tiene que pagar esa factura. No, mira, realmente, Nayib, te voy a actualizar en esa parte, permíteme, mira. No, nosotros desde que llegamos a Edesur, si hay algo que le hemos prestado atención, es a esos reclamos del cliente. Búscate ahí el periódico de septiembre-octubre del año 2020 para que veas que cuando nosotros llegamos, heredamos de la administración pasada miles y miles de casos de alta facturación y hemos sido la única distribuidora. Busca 60 millones que Edesur devolvió a los clientes por alta facturación. Después en diciembre hicimos otra evolución. Si hay algo que nosotros le prestamos atención, es a los reclamos del cliente. Y todo aquel que tenga, mira, pero yo soy un call center y un web center, porque yo iba resolviéndole caso a la gente y está demostrado ahí. Y yo sé que hay, oye, me la voy a jugar, cientos, por no decir miles de gente que yo de manera directa le he respondido y le he mandado los casos. Así que todo cliente de Edesur que sienta que tiene un reclamo, por favor acuda, que nosotros con los brazos abiertos le vamos a dar respuesta a eso. Queremos agradecer al ingeniero Milton Morrison por esta presencia en el gobierno de la mañana gobierno de la Z, no solamente hablando como el director de la empresa distribuidora de electricidad del sur, Edesur, sino también como un conocedor del tema eléctrico y también de todas las situaciones que de cara al futuro tienen que hacerse en algún momento para mejorar la generación, distribución y el servicio. Ahora, lo que yo sí les digo ya de manera final es que el presidente Abinader y este gobierno estamos comprometidos en darle una respuesta contundente a ese problema y lo vamos a hacer. Lo iniciamos en este primer gobierno y en el segundo de Abinader lo cerramos. ¡Llévatelo, Cundo!